Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo otro vídeo sobre esquí low cost. Aunque no os voy a hablar de material propiamente dicho, sí que os voy a contar sobre algo que yo siempre llevo en la mochila y nunca falta cuando voy a esquiar. Estoy hablando de las cámaras de acción. En concreto os traigo la review de la Icontex 4K. Es una de las cámaras que más se vende en la actualidad, en Amazon es de las más vendidas y me apetecía ponerla a prueba y compararla con la GoPro Hero 6 Black, que es la que yo uso habitualmente. Obviamente son dos cámaras que están en un rango de precios muy distinto. Esta cuesta 80 euros y la GoPro me costó casi 600, entonces bueno, obviamente la calidad de imagen ya sé que no va a ser igual de buena, pero vamos a ver si aguanta y a ver qué tal funciona en la nieve. Lo primero va a ser un unboxing, voy a abrirla y voy a enseñaros qué accesorios trae la caja por si os interesa comprarla. Y después ya os digo, nos vamos a esquiar, me llevo las dos cámaras a la nieve y vamos a comparar las calidades en las mismas condiciones. Bueno, pues vamos a empezar con el unboxing. La cámara. Es bastante ligera, supongo que es que no tiene la batería puesta. Y la carcasa pues es la clásica de GoPro. USB y HDMI y tarjeta de memoria. Vamos a ver qué más cosas vienen en la caja. Bueno, tenemos manual, una tapa extra, un mando, una batería, un marco, tira de velcro, más tiras, muy interesante, para montar siempre en el bastón, o sea que muy guay que traiga esta pieza. Otro par de monturas, bueno, planas para diferentes sitios, una montura tipo J, más piezas para poder montar junto con el manillar y dar diferentes ángulos. Esto es todo, vamos a la montaña a probar. Bueno, pues aquí estoy en la nieve, vamos a probar las cámaras y mirad lo que me he inventado para poder montar en el bastón las dos cámaras y grabar exactamente lo mismo. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Bueno, todas las imágenes que vais a ver no están editadas en post, están sacadas directamente de la cámara y puestas en el vídeo. Una de las cosas que más llama la atención de la Icontex son los colores mucho más vivos, que tienen una saturación por defecto mucho más alta, y los bordes más definidos. Como veis en la GoPro no están tan definidos porque el sharpness lo llevo en low, es decir, lo llevo en un nivel más bajo para luego poder subirlo en postproducción si lo necesito. En todos los vídeos de GoPro la estabilización está activada y en la Icontex directamente no hay, o sea que bueno, la principal diferencia que vais a ver en todos los vídeos es que los vídeos de GoPro son mucho más estables y mucho más suaves. Ahora bien, para hacer cámara lenta, como se ralentiza mucho la imagen, las vibraciones se notan bastante menos y como podéis ver, tanto la Icontex como la GoPro dan un resultado bastante similar. En momentos de menos acción, cuando no estoy esquiando, es cuando más se nota la estabilización. La verdad es que las imágenes de la GoPro son muchísimo más estables. Sin embargo, bajando y cuando en general hay mucho movimiento en la imagen, las imágenes del Icontext me gustan bastante y creo que son bastante usables. Sobre el audio, pues bueno, en las dos cámaras no tenemos un audio muy bueno. El de la 6, si estamos parados y no hay mucho viento, pues bueno, todavía se puede utilizar, pero el del Icontext, si la llevamos dentro de la carcasa, pues bueno, prácticamente no coge nada de audio y suena muy bajo.
En cuanto a la duración de la batería, no tengo queja. La verdad es que estuve grabando toda la mañana y aunque no hacía nada de frío, aguanté con una sola batería y todavía tenía la de repuesto que viene con la caja, o sea que me parece que funciona bastante bien. Como veis, las imágenes de la GoPro 6 en 4K son muchísimo más estables. La verdad es que ahí creo que gana con diferencia la GoPro. En resumen, creo que es una cámara bastante buena, incluso puede que la use para algunas tomas estáticas en las que deje alguna cámara quieta para poder grabar desde otra toma, pero creo que le falta sobre todo la estabilización digital que tiene la GoPro 6. Creo que en ese sentido es muy superior y las tomas desde cualquier ángulo son mucho mejores en la GoPro. Pero bueno, si estáis buscando una cámara barata, creo que es una opción muy buena. Ya os digo que el modo de 1080 a 60 frames directamente sacado de la cámara da unas imágenes muy buenas, muy nítidas, con un color muy vivo que resulta muy atractivo y creo que por ese precio no se puede pedir más. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En los comentarios os dejo un enlace para que podáis ver la cámara en Amazon y veáis las características que tiene, el precio, etcétera. Y nada más, recordad que si queréis ver más vídeos como este sobre Ski Low Cost, solo tenéis que suscribiros al canal y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar también en los comentarios. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.